Hola, bienvenidos. En este video hablaremos del tema rapidez y velocidad media, que corresponden al área de ciencias naturales del espacio pedagógico Física 1 de 10º grado. Los objetivos a alcanzar son: analizan los conceptos de rapidez y velocidad media, establecen diferencias entre rapidez y velocidad y calculan la rapidez y la velocidad de un móvil usando las ecuaciones para este tipo de movimiento. Los contenidos a desarrollar son rapidez media y velocidad media. Antes recordemos, la distancia es la longitud total que se ha movido un cuerpo a lo largo de una trayectoria sin importar la dirección, es decir, es una magnitud escalar. Es decir, recuerden, la distancia representa la trayectoria total medida en una unidad, ya sea metros, kilómetros, una unidad de distancia, que un móvil ha recorrido en determinado intervalo de tiempo. Por otro lado, el desplazamiento es una magnitud vectorial y se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio. Entonces, hay que saber la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento indica el cambio de posición partiendo de la posición inicial y la final, y la distancia nos indica el total de la trayectoria de un cuerpo que se ha desplazado, que se ha movido de un lado a otro. Movimiento. Se dice que un cuerpo realiza movimiento cuando en un tiempo dado cambia su posición, es decir, se mueve de un lugar a otro o se desplaza de un lugar a otro. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es el tipo de movimiento más sencillo que se da en una dimensión. Ahora vamos a definir a la rapidez media o promedio. Esta la representamos con la variable v. Nos dice, la rapidez media es la razón de la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo empleado en dicho recorrido. La fórmula que define a la rapidez media es v es igual a d dividido entre t, donde la v representa la rapidez media, d minúscula la distancia total que recorrió el móvil, y la t minúscula el tiempo necesario para recorrer esta distancia. Algunas características de la rapidez media. La rapidez media tiene unidades de longitud dividida por unidades de tiempo. En el sistema internacional SI, la rapidez se mide en unidades de metros por segundo. La rapidez es una cantidad escalar, ya que ésta se expresa totalmente solo con un número y una unidad de medida, es decir, solo posee módulo. Ejemplo, un cuerpo que se mueve a 10 metros por segundo. Ahora definiremos la velocidad media o promedio, para la cual utilizaremos la variable v con un pequeño vector en la parte superior. Esto nos indica que es una cantidad vectorial. La velocidad media se define como el cociente del desplazamiento entre el intervalo de tiempo durante el cual se produce el desplazamiento. La velocidad media puede ser positiva o negativa, según sea el signo del desplazamiento. Es una cantidad vectorial, ya que se expresa totalmente por un número, una unidad de medida, y aparte de esto debemos de indicar la dirección y el sentido del desplazamiento. La ecuación que define a la velocidad media es v es igual a d mayúscula dividido entre t, donde v indica a la velocidad media, la variable d mayúscula representa el desplazamiento resultante y la variable t minúscula nos indica el tiempo. Ahora que ya conocemos la definición de rapidez y velocidad media y también las fórmulas necesarias para calcular cada una de estas, procederemos a realizar algunos ejemplos. Caso número 1. Nos dice, durante su práctica, un atleta recorre en línea recta una distancia de 800 metros en un tiempo de 180 segundos. La pregunta es, ¿cuál fue su rapidez promedio? Podemos ver en la ilustración que tomaremos el tiempo inicial y la posición inicial como 0 y el tiempo final y la distancia o posición final nos darán los datos de cuánto fue lo que se desplazó el atleta, que en este caso fue de 800 metros, y
el tiempo que duró este recorrido, que en este caso fue de 180 segundos. Procedamos a resolver. Para poder trabajar con este tipo de problemas, vamos a hacerlo siguiendo dos pasos sencillos. Paso número 1. Un análisis de datos. ¿Por qué es importante un análisis de datos? Porque aquí hacemos una lista de todas las variables que el problema nos informa y también enlistamos aquellas variables de las cuales no conocemos su valor y que debemos encontrar. En este caso, el problema nos informa que el atleta se desplazó 800 metros y que esto lo hizo en 180 segundos. Y nos pregunta cuál fue su rapidez media. Una vez que tengamos los datos, procedemos al paso número 2, en el cual vamos a deducir cuál es la ecuación que nos sirve y procederemos a resolver. En este caso, como el problema nos pregunta cuál fue la rapidez media, entonces la ecuación que nos sirve es la que define a la rapidez media. Distancia recorrida entre el tiempo. Procedemos a sustituir los valores conocidos, quedándonos de la siguiente manera. Rapidez media es igual a 800 metros, que representa la distancia recorrida, dividido entre 180 segundos, que representa el tiempo total que duró este recorrido. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esta operación. 800 dividido entre 180. Obtenemos el siguiente resultado. 4.44 unidades metro sobre segundo. Es decir, la rapidez media que este atleta describió durante su recorrido fue de 4.44 metros por segundo. Recuerden que la rapidez media, como bien lo dice su nombre, únicamente nos indica el promedio entre los valores que el problema nos informa, que es la distancia total entre el tiempo total que duró el recorrido. No implica que este atleta en cada instante de tiempo tuviese necesariamente que ir a esta rapidez. Esta pudo haber cambiado dependiendo de muchos factores, pero sin embargo el promedio tuvo que ser de 4.44 metros por segundo, partiendo de la información conocida. Caso número 2. Nos dice, partiendo del reposo, un vehículo realiza el siguiente recorrido. Nos vamos a la gráfica y podemos ver que como nos dice que partido del reposo, significa que el tiempo inicial y la posición inicial para nosotros será 0. Luego podemos ver que el vehículo siguió una trayectoria irregular que está en este caso marcada por la línea punteada para ir desde el punto A hasta el punto B, y esta trayectoria irregular para nosotros será la distancia total que recorrió el móvil, que en este caso el problema nos informa que fue de 800 kilómetros. Y también podemos notar que la gráfica nos informa que hubo un desplazamiento, es decir, el cambio de posición para ir desde el punto A hasta el punto B, que está representado por un vector. El vector desplazamiento, que en este caso nos dice que el desplazamiento real del vehículo fue de 500 metros. Todo esto ocurrió en un tiempo de 6 horas. Ahora vamos a ver las preguntas. Nos dice, pregunta A, ¿cuál fue su rapidez media? Pregunta B, ¿cuál fue su velocidad media? Procedamos a resolver. Comencemos con la rapidez media. Paso número 1, análisis de datos. En este caso, el problema nos informa que el vehículo se desplazó en total 800 kilómetros y que esto lo hizo en un tiempo de 6 horas. Y nos pregunta cuál fue su rapidez media. Paso número 2, vamos a deducir la ecuación y vamos a resolver. En este caso, vamos a utilizar la ecuación que define a la rapidez media. Nos dice rapidez media, distancia recorrida entre el tiempo. Procedemos a sustituir los valores conocidos. Rapidez media, la relación entre 800 kilómetros y 6 horas. Es decir, tomamos nuestra calculadora y dividimos
800 entre 6, obteniendo este resultado: 133.33 en unidades de kilómetros por hora. Es decir, que la rapidez media que describió este vehículo fue de 133.33 kilómetros por hora. En promedio, recuerden, en promedio, entonces, este móvil recorrió 133.33 kilómetros cada hora que transcurrió durante su recorrido. Pregunta número 2. Nos decía cuál fue su velocidad media. Procedamos a contestar. Primer paso, análisis de datos. El problema nos informa que el desplazamiento real, es decir, el cambio de posición del móvil, fue de 500 kilómetros y que esto ocurrió en un tiempo de 6 horas. Pueden notar que el tiempo es el mismo, dado que el fenómeno ocurrió en el mismo intervalo de tiempo. Deducimos la ecuación, y en este caso, la ecuación que nos sirve es la que define a la velocidad media. Desplazamiento dividido entre el tiempo. Recuerden, en la velocidad media será necesario tomar en cuenta la dirección y el sentido. Procedemos a sustituir datos. Velocidad media será la división de el desplazamiento, que en este caso es de 500 kilómetros, entre el tiempo, 6 horas. Y agregamos 45 grados al norte del este, que es la dirección que el problema nos informa en la gráfica inicial. Es decir, que el cambio de posición de nuestro vehículo se dio en esa dirección, 45 grados al norte del este. Tomamos nuestra calculadora y resolvemos. 500 dividido entre 6. Obtenemos una velocidad media de 83.33 kilómetros por hora, dirigido a un ángulo de 45 grados al norte del este. En otras palabras, la velocidad media de este vehículo fue 83.33 kilómetros por hora, dirigido 45 grados al norte del este. Noten la importancia que en la velocidad media debemos siempre indicar el sentido del movimiento, ¿verdad? Es decir, si fue hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste o en otra dirección. Conclusión. La rapidez es una magnitud escalar, en cambio la velocidad es una magnitud vectorial. La tasa o ritmo que un objeto cubre una distancia nos indica la rapidez y la velocidad nos indica el cambio de posición de un objeto, es decir, la rapidez y la dirección del movimiento. Y la rapidez no depende de la dirección, en cambio la velocidad sí depende de la dirección. Es un punto muy importante que debemos de diferenciar. La rapidez es indistinta de la dirección y la velocidad incluye la dirección y el sentido del movimiento. Objetivos alcanzados. Analizan los conceptos de rapidez y velocidad media, establecen diferencias entre rapidez y velocidad media, calculan la rapidez y la velocidad media de un móvil usando las ecuaciones para este tipo de movimiento y los contenidos desarrollados fueron rapidez y velocidad media. Es tiempo de verificar lo aprendido. Ustedes en sus hogares procederán a tomar su cuaderno de anotaciones y contestarán las siguientes interrogantes. Número 1. Defina movimiento rectilíneo uniforme. Número 2. Investigue 5 características del movimiento rectilíneo uniforme. Número 3. ¿A qué llamamos velocidad instantánea? Ahora procederemos a resolver algunos problemas. Problema número 1. Una persona camina desde su casa hasta el parque. La distancia es de 100 metros y el tiempo empleado para el recorrido fue de 10 minutos. La pregunta es, ¿cuál fue su rapidez media? Problema número 2.
Un móvil recorre en movimiento rectilíneo uniforme una distancia de 1000 metros en 20 segundos. Pregunta: ¿cuál será su velocidad media? Problema número 3. Durante una tormenta eléctrica, 15 segundos después de producirse un relámpago de un rayo, es escuchado el trueno. Pregunta: ¿a qué distancia cayó el rayo, sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo? Problema número 4. Un automóvil transita por una curva en forma de U y recorre una distancia de 400 metros en 30 segundos. Sin embargo, su posición final está a solo 40 metros de la posición inicial. Pregunta: ¿cuáles son su rapidez media y su velocidad media? Tomando en cuenta lo que hemos discutido en este video, ustedes procederán a resolver este trabajo en su cuaderno de anotaciones. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima emisión.